Recording. Bueno, ¿qué tal toda la gente? Qué bueno, veo que hay un montón de gente conectada. Van a escuchar que de a ratito suena un timbre, es que está ingresando gente nueva, entonces yo los voy aceptando. Me puse la notificación para que mientras estamos hablando con Edwin pueda ir haciendo eso, porque si no, para no dejar a la gente esperando en la sala de espera que tenemos. Bueno, qué bien, bienvenidas. Este es como otro ciclo de webinar gratuitos que tenemos acá en Grow. Y vamos a poner, a ver, ahí está. Está adelante, perfecto. Ahí está. Lo que vamos a hacer hoy, en realidad bueno, me presento por ahí para quienes no me conocen. Mi nombre es Jimena Rojas Rivera, yo soy socia y directora académica en Grow. Hoy nos acompaña Edwin, que ahora lo vamos a presentar y él va a contar un poquito más sobre su vida y sobre su profesión. Nosotros lo que hicimos fue en este ciclo de charlas que estamos organizando desde que empezó la cuarentena, es una hora de encuentro con algún profesional del marketing, de la publicidad, de la comunicación, que nos ayude a entender algunas ramas del negocio, poder hacerle preguntas y aprender un poco también de la experiencia de cada una de estas personas. Así que, bueno, estoy re contenta que cada vez se suma más gente y lo voy a dejar entonces a Edwin para que yo... perdón, te voy a presentar rápidamente. Él es estratega creativo para marcas, trabaja en algunas startups, colabora también con agencias de publicidad. Actualmente está en Bogotá, así que te agradezco que te hayas conectado además porque por la diferencia horaria, ¿no? No sé qué hora es. Acá son 2 horas menos, igual no te preocupes, yo me levanto a sus 7. Acá todos los ¡Ay! me levanto muy temprano, o sea, me levanto a las 5 de la mañana. Soy medio No, friki. no, no. Bueno. No te preocupes. Siempre. Listo, sí. Yo pensé eso, dije, ay, no, bueno, pobre, qué temprano que es. Bueno, y bueno, Edwin tiene además, yo por lo menos lo conocí porque te empecé a seguir por Twitter, que si quieren lo pueden seguir, su cuenta es Loco Sombrero, y después empecé a ver sus videos en YouTube. Él tiene un canal donde habla también un poquito de marketing, cultura, etcétera, que la verdad que está muy piola, se los sugiero. Así que bueno, bienvenido y contanos un poco de vos. Bueno, además de esta presentación que yo te hice, no sé, de tus inicios, de cómo terminaste formándote como una estratega creativo, etcétera. Bueno, primero, Jimmy, gracias por la invitación y por el espacio. Está muy bueno que hagan esto, porque bueno, estamos todos acá en casa, aburridos y como, y no sabemos qué hacer. Está bueno tener un espacio donde uno pueda aprender. Un poco, muy, muy por encima, yo comencé trabajando como estratega en Brasil, eh, y comencé como estratega básicamente porque siempre quise ser redactor, pero estaba en Brasil, entonces como que no tenía mucho sentido. Aparte conocí a Libeto y conocí un par de gente más y dije, no voy a poder llegar a ese nivel. Entonces, prácticamente toda mi carrera trabajé como estratega, sin Ujú. un piecito puesto en la creatividad. Comencé ahí en Brasil, en una agencia en el nordeste, de ahí que trabajé para Mondelez, trabajé para algunas marcas locales y demás. De ahí Sí. me fui a Buenos Aires, iba a ser 2 meses mi paso por Buenos Aires, terminaron siendo 4 años, un Wow. casamiento y una perrita. Ah, Se estiró amo mucho. esas historias. Eh, y nada, y empecé a trabajar allá en Madre. Después de Madre me llamaron para trabajar en el departamento creativo de Google. De ahí me fui a una productora que se llama Media Monks, que ahora la adquirió Media Cinema. Monk, sí. Y después, nada, nos vinimos para acá con mi Germu, que mi compañera de vida es colombiana, así que dijimos, nos venimos para acá y estuve acá tiempo trabajando en Ogilvy, Colombia. Después trabajé en una startup de educación y ahora estoy trabajando básicamente completamente freelance, trabajando en diferentes proyectos, Qué entre bueno. otras cosas,
aparatos tecnológicos, en startups de criptomonedas, y en fin, Wow. básicamente. O sea, es divertido. Pero en resumen, mi iteración publicitaria fue bastante enfocada en la publicidad y en la estrategia en particular. Y nada, y antes hice un par de otras cosas más, pero no vienen al caso. Y ahora, nada, esto, básicamente. Y me gusta dar clases. Doy clases tengo 33 años, hace 11 años doy Ah, clases. un montón, claro, sí, sí. Empecé dando clases de física, porque es la de numeritos. Sí, sí, sí. Ah, muy bueno, muy bueno. Me ¿Y, gusta mucho esto. y vos en qué te formaste? ¿Cuál es tu...? Esa es la parte rara. No tengo ningún título más que el título de la secundaria. Eh, Ujú. Hice medicina, dejé medicina, empecé ingeniería civil, me faltó un semestre de la tesis, dejé ingeniería civil, Wow. hice publicidad en Brasil, pero nunca fui a buscar el título, así que técnicamente hablando no tengo más título que el de la secundaria. Pero soy una persona muy curiosa, eso es, cualquier persona que me conoce sabe, soy muy curioso, entonces nunca no estoy aprendiendo, pero formación per se, yo leyendo Sí, libros. claro, profesional como, o en realidad formación de grado. Nosotros hace un tiempo, el año pasado, nos invitaron a dar una charla a Argentina Game Show, ¿viste? El evento de gaming que se hace, bueno, en distintos países y acá en Argentina también. Y nosotros hablamos sobre los empleos del futuro, porque una de las cosas que tocábamos en ese sentido, y por eso te preguntaba de la formación, es que ya hace un par de años, estas profesiones en las cuales nosotros estamos no requieren, por lo menos en nuestros empleadores, vos contaste que trabajaste en Google, trabajaste en Madre, trabajaste en Media Monks, trabajaste como en varios lugares, ese tipo de lugares ya no requieren que la persona que ingrese tenga una formación de grado. Es decir, no esperan que vos seas licenciado en publicidad, licenciado en lo que sea, sino que seas esto que decís vos, curioso, que tengas, en el caso de si trabajas como, no sé, como creativo, que tengas una buena carpeta, que tengas ideas, que tengas empuje, que tengas... entonces, para mí fue muy importante también hacer hasta ese trabajo conmigo misma, porque yo, casi igual que vos, cursé unos años de medicina, después hice otra carrera, después lo mismo, pero finalmente terminé trabajando acá también como estratega creativa. Entonces, creo que es importante eso, digo, trasladarle también a la gente que está acá hoy viéndonos, que por ahí está en sus 20 y pico, o 30 y pico, o quizás empezando, que esos esquemas cambiaron, ¿no? Y Sí, sí, que esas... algunas profesiones cambiaron claramente y está bueno también entenderlo para no sentirse mal, porque yo tenía como Exacto. una necesidad de formarme académicamente, y todavía la tengo, entonces todavía Sí, como que quiero tener mi sí. doctorado y masterado, pero pues soy muy nerd, pero la verdad es que es mucho mejor también tener ciertas actividades pragmáticas, sobre todo, o sea, no es que estamos abriendo una persona al medio, tipo, no sé, Sí. mis hijos abren personas al medio, entonces sí, obvio, tienen que pasar Sí, sí, la obvio. medicina, perfecto, Si vas a pero ser cirujano, ojalá tengas un título de está cirujano. bueno que tengas uno, ¿no? Que seas bueno. Pero Sí, para el resto hay muchas cosas que no, digamos, y hay cosas que son muy difíciles de aprender, sí, como la sí, empatía, como una cierta intuición. sí. Y, Trabajo en equipo, destrezas para manejar proyectos grandes, el tema de la presión también. Sí, me parece como, esto me gusta tocar también este tema de las profesiones, porque es esto, como vos decís un poco, de, bueno, empecemos también a amigarnos con lo que nosotros tenemos y que la formación académica hoy no necesariamente va a venir de una universidad, sino que tiene que ver con lo que nosotros vamos aprendiendo también quizás en distintos cursos, que ese también es un poco, y aprovecho como paso ahí el paréntesis, el espíritu que tiene Grow, de quiero formarme en marketing digital creativo. Bueno, vas a tener un curso corto de 4 meses donde vas a aprender algunas herramientas sobre eso, o quiero formarme como, no sé, para manejar pauta en Google, vas a tener un curso sobre eso. Entonces, la idea es eso, es como que vos a medida que vayas descubriendo cuáles son tus pasiones, que vayas como picando un poquitito de conocimiento de cada uno y después sí, y creo que acá es también la diferencia
con la educación que nosotros teníamos antes, que es, acá hay mucho de buscar y de autoenseñanza, ¿no? Sí. No sé si, esto digo, a vos seguramente también te debe haber pasado, porque dijiste, pasaste como por tantos lugares y finalmente elegiste ser estratega creativo, estás trabajando eso, pero antes aprendiste sobre creatividad, me imagino, aprendiste sobre producción. Sí, sí, sí. Eh, Sí, no, y está bueno, y por eso también yo les traje como una presentación bien cortita acerca de estrategia, como para que también planteemos algunas cosas que están buenos que sepan respecto al trabajo y al día a día y demás, como para aminorar la charla, si se quiere. Me encanta. Y Bueno, después ya después ya metemos y charlamos, hacemos un ratito de monólogo. dale. Escuchar mi voz? No, mentira, no me gusta escuchar mi voz, pero como para que se entienda un poco de estas cosas que fui aprendiendo. Bueno, dale. Pone ahí entonces compartir pantalla y vamos a... Perfecto. Benchis, sí, Sí, estamos viendo ahí tu keynote, tu presentación de Google, presentaciones, ahí sí, está. me olvidé. Listo. No, Keynote lo quiero mucho, lo amo, para mí es lo mejor que existe, pero bueno. No, bueno, está bien, o sea, igual perfecto. Listo, ahí ya está, se está grabando, así que ¿cuánto quieres? Perfecto. Y un poco, porque cuando hablamos con Jimmy me había dicho que, bueno, cómo es la estrategia y qué es el día a día y demás, y me parecía interesante hacerles un poco acerca de definiciones, hablar de safaris y de comunicación en general. Lo que ven de fondo es Go, que me parece uno de los mejores juegos de estrategia que existen, deberían jugarlo todas las personas. No, Y no tiene, conozco. es el de las piedritas. De las piedritas blancas y negras tenés que ir cubriendo terreno. Y Ah, se hizo famoso básicamente porque tiene más posibilidades de movimientos que hay átomos en el universo. wow. Tranca. Hace poco ganó, no sé, hace bastante AlphaGo ganó por primera vez esto, y hay muchas cosas de la estrategia que tienen que ver con el Go, y ahora vamos a ver por qué, a diferencia del ajedrez. Pero la primera pregunta que uno se hace, y que yo también me hago todo el tiempo, tiene que ver con qué es exactamente la estrategia, ¿no? Y está bueno entender también de dónde viene la palabra per se, y también la acción de hacer estrategia. Y la realidad, y que a mí me parece maravilloso, es que la palabra estrategia no existe en el mundo occidental hasta aproximadamente el siglo XVIII. Y es más, al principio no era utilizada más que para hablar estrictamente de la cuestión militar. Básicamente era el arte del general, que fue una derivación de la palabra francesa, que fue hecha durante la época napoleónica, básicamente, y que tiene un uso no militar en 1887. Pero lo más interesante tiene que ver con la raíz griega y exactamente qué es la estrategia de manera literal de la forma en la que era conocida antes. Y es algo muy raro, que es básicamente es esparcir algo con una dirección determinada. Eso es estratos, esa es la estrategia. Es esparcir algo con una dirección determinada, como si fuese una mantequilla en el pan. Entonces uno tiene un objetivo bien claro y tiene que hacer que todas las cosas que uno tiene se esparzan. Me parece que hay algo muy interesante ahí para hablar desde el punto de vista de la publicidad per se. Si la tenemos que bajar a tierra, la estrategia es tomar decisiones informadas para lograr un objetivo determinado. Sí, tan simple y complejo como eso, como Game of Thrones. Hay que tomar decisiones informadas y el objetivo determinado en Game of Thrones será ganar el Iron Throne, bueno, si vieron el final, es el peor final del mundo, pero el objetivo final era ese. Entonces nosotros tenemos básicamente que tomar decisiones informadas, y acá son dos cosas, dos conceptos claves a la hora de pensar en estrategia, independientemente si hablamos de marketing, comunicación, publicidad o whatever. Pero la estrategia es simple. La estrategia es esto. Es mega simple. Estoy en el punto A, quiero llegar al punto B y tengo que hacer algo en el medio. Esa es la estrategia. Es sumamente simple, pero a la vez es complicada. ¿Por qué es simple? Porque no tiene muchas cosas. La palabra alelí es una palabra simple porque tiene solamente una parte, pero es complicada de escribir porque poca gente sabe cómo se escribe alelí. Se escribe con una H en el medio, por cierto. Entonces, esa es la diferencia entre simple y algo complejo. Esto es algo simple, pero es complicado de realizar. Nosotros tenemos que entender que una estrategia es básicamente, estoy acá y quiero llegar allá, ¿cómo hago? Eso es la estrategia. ¿Y qué pasa si no hay estrategia? Pasa esto.
Pasa lo que en el mundo de las marcas se siente como esquizofrenia, que una marca te habla de una forma en Twitter y después por el call center te habla de otra forma completamente, y pasa que se desorganiza completamente todo, porque o estamos yendo a lugares completamente diferentes, o estamos comenzando con lugares completamente diferentes, o queremos llegar de 5 formas al mismo tiempo. Eso es lo que sucede cuando no hay una estrategia, hay desorden, hay esquizofrenia. Pero bueno, entonces, ¿cómo se hace? Porque dice, sí, bueno, es simple, pero ¿qué carajos es exactamente la estrategia? Independientemente de cualquier tipo de estrategia que hagamos, sean de comunicación, de marketing y de publicidad, y ahora vamos a ver la diferencia, tiene 4 pasos. Son solamente 4 pasos que hay que hacer para tener una estrategia que sea efectiva, eficiente y que nos sirva a nosotros. ¿Y cuáles son? La primera es obtener información. Tenemos que entender el contexto en el que estamos. Si trabajamos en publicidad, significa hacer test research, significa hacer etnográficos, significa, si nosotros somos una estratega militar, significa analizar el terreno, qué tiene exactamente la otra persona. Obtener información incluye, por ejemplo, también hacer un benchmarking y ver cómo está comunicando la competencia, en qué canales está comunicando la competencia. Es todo el proceso de obtener información para nosotros entender dónde estamos, dónde queremos estar, y sobre todo cómo vamos a medir que llegamos a ese lugar. Una vez que nosotros tenemos la información de dónde estamos y qué está sucediendo alrededor nuestro, es que viene el segundo paso, que es establecer una estrategia, es establecer ese punto de vista, es tener una hipótesis de cómo podemos llegar del punto A al punto B. Es decir, este es el plan de acción que yo quiero lograr, esta es la flechita roja, estas son las acciones que vamos a comunicar. Con este tipo de intención, vamos a utilizar estos canales, vamos a comunicar en esta cantidad de tiempo, y vamos a dar este tipo de precio, por ejemplo, si tenemos una estrategia de repricing, en el caso de trabajar con marketing. Una vez que nosotros ya establezcamos una estrategia, viene la parte un poquito más difícil, que muchas veces nosotros como estrategas nos olvidamos, y muchas veces termina siendo mucho el foco de algunos agentes, llámese agencia de publicidad, o agencia de medios, o llámese inclusive una persona en el día a día. Muchas veces la gente se olvida de ejecutar. Giddy up, vamos y hagámosle. Y esta es una parte que requiere no solamente que el general, como en la acepción original de la estrategia, esté presente, sino que nosotros estemos en el campo de batalla, o sea, veamos exactamente qué pasa para poder entender el cuarto paso, que también es algo que se olvida completamente la gente, y muchas veces. Y tiene que ver con una cuestión simplemente real de la vida misma. La vida cambia, todo cambia, nosotros estamos en un momento que cambia, y entonces es importante ajustar. Hay que analizar y ajustar. Una vez que nosotros obtenemos la información, generamos una estrategia, la ejecutamos, tenemos que ver cómo se comporta en el mundo real, y a partir de eso decir, bueno, a lo mejor esto de acá está bien, esto de acá está mal, y a partir de eso continuar un ciclo. Cada una de estas formas es completamente análoga en un proceso en una agencia de publicidad, o en una agencia de producción, o en una compañía de tecnología. Tenemos que obtener información del contexto de dónde estamos, tenemos que generar un punto de vista que, dependiendo de en qué lugar nos estemos nosotros, puede tener diferentes puntos. Un ejemplo pragmático es, si nosotros estamos en una agencia de publicidad, nuestra estrategia de comunicación tiene que tener por lo menos cuál es el tono de marca, cuál es la verdad o el insight al cual vamos a apelar por parte del consumidor, y dependiendo del scope de trabajo podemos incluir también los medios o no. Hay agencias que trabajan con los medios, hay agencias que no. El mejor de los casos sería hacerlo. La ejecución, exactamente lo mismo. A lo mejor nosotros tenemos un pedido específico por parte del cliente de que la ejecución tiene que ser un TBC, o la ejecución tiene que ser un posteo, o la ejecución tiene que ser una campaña de marketing, de email marketing, o la ejecución tiene que ser una estrategia de eventos, whatever. Y analizar y ajustar tiene que ver con analizar exactamente cuáles de los KPIs, o los Key Performance Indicators, o sea, aquellas cosas que nos dictaminan que tuvimos éxito en nuestra estrategia, aquel redondito al cual queremos llegar, estamos llegando o no, y qué porcentaje, y a partir de eso medir. Esa es la estrategia. Es algo realmente simple, pero que dentro de cada uno de estos procesos lleva complejidad. ¿Por qué? Agrego solamente una cosita por ahí para, de los términos estos que mencionaste. TVC es TV commercial, es un comercial de televisión. Ahí, solamente para el resto, por si no.
puede ser un guión de TV, puede ser inclusive también una estrategia. Recientemente una estrategia me parece maravillosa, que ya la he hecho la han hecho en otras ocasiones, que tiene que ver con el lanzamiento del iPhone SE, que es un iPhone de $400, donde básicamente lo que dicen es, Apple dice, tengo una marca que es muy, muy, muy poderosa, y lo que voy a hacer es bajar el precio y voy a encontrar una forma de entrar a los lugares donde más está creciendo la compra de celulares, llámese en países como en India, llámese en países como el Sahara, como la África subsahariana, digamos. Básicamente están buscando llegar a más gente y ganar más plata porque tienen un montón de revenue por cada celular que venden. Eso es una estrategia, nada más, y nada más están ejecutando algo diferente, que es, ejecuto, con las cosas que ya tengo, un celular, nada más. Pero lo importante es entender que, y acá es donde viene ese equilibrio, hay mucha gente que dice, no, los datos son todos, y hay gente que dice que no, los datos no son todo, y que todo, y que la intuición y todo lo demás. En la estrategia es importante que nosotros tengamos una hipótesis, o sea, o lo que nosotros creemos que debe ser esa flechita roja, eso que nos lleva, es una intuición informada. Nosotros tenemos que trabajar desde la intuición, tenemos que trabajar desde decir, me parece que, pero informado por todo el proceso que nosotros ya hicimos de recabar información. Más adelante vamos a ver este concepto un poquito más. Y la tesis, y es decir, la forma en la que nosotros probamos nuestra hipótesis, tiene que ser informado por datos. No puede ser, me parece que le fue bien, sino efectivamente le fue bien. ¿Por qué? Porque vendí 5% más de iPhones. ¿O por qué? Porque mi mensaje llegó a 40 millones de personas. Esa es exactamente la gran balanza que tiene que tener una buena estrategia. Tiene que tener una intuición informada y tiene que estar también dirigida por datos. Pero la dirección por los datos tiene que estar al final. Los datos sí van a estar al principio, vamos a tener información y vamos a tener un montón de cosas que nos van a alimentar. Pero la realidad es que el plan estratégico requiere la intuición, requiere la empatía, requiere sobre todo las horas culo, como se les dice, sentarse y pensar y pensar y pensar. Entonces, un poco de buenas prácticas, como el señor Anthony Bourdain, que paz descanse, tenía, pero también para que ustedes busquen las propias que a mí me han servido, y capaz se las dejo y capaz les sirve. Es mucho más importante ir al safari que ir al zoológico. ¿Esto qué significa? Uno no puede entender a un animal, uno no puede entender a una persona, uno no puede entender a una situación si la ve en un laboratorio, si la ve solamente en un... ¿cómo es que se llaman estas porquerías que les En un ponen? focus group, En un ¿no? focus group. Sí. Uno tiene que salir a la calle, es importante ir y ver exactamente qué pasa. Obviamente no ahora a la calle, pero sí entender exactamente qué es lo que sucede. Meterse en las conversaciones, meterse al barro y a partir de eso entender exactamente cuál es el contexto. Los libros son muy buena teoría. Ningún cohete se fue a la luna por teoría. La teoría lo alimentó, pero es importante ver exactamente el safari y no el zoológico. Otra cosa que me parece muy importante es trabajar con publicidad, ¿sí? Y también trabajar con comunicación y entender la diferencia. Una publicidad tiene como objetivo tratar de cambiar el comportamiento de una persona respecto a un producto o un servicio. Mad Men, Don Draper. La comunicación incluye la publicidad y muchas otras cosas más. La comunicación es el arte de nosotros poder comunicar a otra persona o a otro ente un mensaje determinado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te vas? El señor que ustedes ven ahí, para mí es una de las personas más importantes dentro de la comunicación, que es dentro de las ramas de comunicación, el periodismo es una de las más importantes, y este señor es Tom Wolfe. Tom Wolfe es el padre del nuevo periodismo. Tiene libros maravillosos, y el tipo siempre se vestía así, con traje blanco y sombrero, y tiene un libro genial que habla acerca de cómo Electric Kool-Aid se llama. Es el libro acerca de cómo durante la época de los años 60 la gente probaba ácidos, experimentaba con ácidos en un colectivo que iba alrededor de Estados Unidos, y él lo siguió, y lo que dijo es, yo tengo que comportarme como si fuese un extraterrestre. Pero lo interesante de él no es tanto Tom Wolfe, sino esta situación de ser un periodista, o inclusive de ser una persona que tiene narración. La publicidad es solamente una parte de la comunicación y es importante que también se alimenten de otros lados. A mí particularmente me gusta mucho
Hunter S. Thompson, el Dr. Gonzo, que tenía una visión de la noticia, yo tengo que ir y literalmente pegarme de frente contra ella. Y es importante justamente esto, decir, bueno, ¿qué cosas de la comunicación puedo aprender que sí ayuden a la publicidad? No por eso desprestigiar la publicidad sirve, es necesaria para el sistema en el que nosotros vivimos, que es el único que hay por el momento, y está buena, digamos, tampoco hay que tener todo eso, no, odio la publicidad, no, es solamente tratar de alimentarla de otras cosas. Asimismo, hablando del marketing, que incluye otras cosas más allá del meramente publicar, por eso se llama publicidad, porque es algo de bien público, el marketing tiene que ver también con otro tipo de estrategias, como tiene que ver con pricing, y también aplicar la economía comportamental. El señor que ven a la izquierda es Seth Godin, acaso uno de los mejores marketers que existe en la actualidad, y el señor que ven sí, a mi izquierda, a su derecha, bueno, el de blanco y negro es Robert Thaler. Robert Thaler es el padre de la economía comportamental. Y lo que entendió fue básicamente, aplicó el concepto de zoológico versus safari a la economía. La gente no toma decisiones lógicas en un vacío y completamente racionales económicamente. Por eso preferimos el 99 centavos al un peso, básicamente, o un dólar. Entonces es importante que lean libros de economía comportamental y empiecen a estudiar economía comportamental. El señor Robert Thaler lo pueden ver en la película The Big Short, que aparece con Selena Gómez explicando algunos conceptos de economía comportamental. Tiene libros como Nudge, hay un montón de grandes libros como Dan Ariely, con Predictable Irrational. En fin, lo importante es que entiendan que tienen que entender su Kotler, tienen que entender su Seth Godin, pero también tienen que entender cuáles son las intenciones no dichas de las personas. Un ejemplo muy claro, que lo usé hace poco, de hecho, para un trabajo, tiene que ver con la pasta de dientes, para que entendamos economía comportamental, cómo funciona. La gente dice que compra la pasta de dientes, y nosotros muchas veces vendemos la pasta de dientes para que no tengas caries, para que cuides tu salud dental, para que cuides tus encías y lo demás. La realidad es que la gente hace esa narrativa por encima de la realidad. Que las personas compran y usan pasta de dientes porque no quieren tener mal aliento. Es por eso que hay un pico, la gente suele lavarse más los dientes antes de una cita. No es que una cita le va a decir, ay, mirá, tenés una caries, sino porque no quiere tener mal aliento. Y esas son algunas de las enseñanzas que nos deja la economía comportamental, con algunos bias, es decir, con algunos preconceptos mentales que tenemos embebidos en nuestro cerebro. Y entonces eso es importante, que para mí una buena práctica es mezclar marketing con economía comportamental. La otra tiene que ver con entrenar la intuición, como se le llama. En realidad, este señor es el señor Napoleón Bonaparte, y él hablaba de algo que llamaba coup de oil. Coup de oil, coup de oil, coup de oil. Golpe del ojo, en francés. No tengo buen francés, nunca me gustó el francés. Y él hablaba acerca de la capacidad que tenían los grandes generales de mirar cualquier terreno y cualquier situación y decir, va por acá. Mucha gente le llama intuición, mucha gente le llama panza, gut, lo que sea. Es importante que nosotros entendamos que como estrategas, nosotros la podemos entrenar a esas cosas. ¿Y cómo hacemos? Vemos diferentes escenarios. Vemos diferentes estrategias de comunicación, vemos diferentes estrategias de marketing, vemos diferentes estrategias de negocios, etc. Y a partir de eso vamos entrenando. En el mundo ideal, eso acelera nuestros planos estratégicos. O sea, ya va a llegar un momento en el cual, y lo conozco, digamos, hace poco me tocó trabajar con, para mí, uno de los mejores planners que hay, que se llama Mark Pollard, y estábamos viendo juntos un proyecto en particular, y el tipo dijo, para mí va por acá, por acá, por acá, por acá, y tiró como 5 cosas, y decís como, the fuck, ¿de dónde lo sacás? O el que para mí fue, y sigue siendo, probablemente uno de los mejores estrategas de Latinoamérica, y por lo menos de habla hispana, que se llama Alejandro Domínguez, que es uno de los fundadores de Madre y de la América. Es una persona que vos veías, le tirabas toda la información y te tiraba una palabra y decías como, fuck, mind blowing. Eso es algo que se entrena, eso es algo que tienen que ustedes activamente entrenar, esa intuición.
Luego van a entender cómo a partir de eso pueden construir estrategias y luego a partir de esas estrategias ver si funcionan o no. Pero por lo menos un primer paso van a poder hacerlo si lo entrenan. ¿Y cómo lo entrenan? De vuelta, buscando casos de estrategia. No solamente de marketing o de publicidad, que pueden buscar los EFIs, los Chayat, lo que sea, sino también con estrategias como, por ejemplo, cómo hace Netflix para poder meter más gente, o cómo hizo Spotify para poder meter más usuarios pagos, y por qué tiene que meter más usuarios pagos. Hagan análisis de negocios. Y para mí esto es clave, digamos, es preferible ser estratega a ser un planner. El planner típico de, no sé, esta la saqué de Post-it Photos, con remera negra. Tengo remera negra también, sí, lo sé, pero porque, bueno, no tiene nada planchado. No, no. Nadie tiene nada planchado en este momento. Pero no pensar solamente en publicidad, no pensar solamente en comunicación, no pensar solamente en un espacio chiquitito, sino aplicar estrategia a todo lado. Pep Guardiola era un gran estratega como futbolista, es un gran estratega como director técnico y probablemente también en la vida, hasta cómo se maneja la gente. Es preferible ser estratega que planar. Y para mí lo más importante es, hay que hacer y no solamente pensar. Porque cuando uno hace, pone a prueba sus estrategias. Cuando uno hace, realmente está viendo qué está pasando con la otra persona. Poner frente a otros seres humanos y frente a otros entes, porque hay gente que no cuenta como seres humanos, nuestro pensamiento es importante, sea a través de libros, sea a través de videos, sea a través de charlas, sea a través de escritos. Eso hace que ustedes mejoren todo el tiempo como estrategas. Así que bueno, básicamente ese era como un poquito el punto que quería dejar antes como para darle inicio a todo esto. Ahí tienen redes sociales, YouTube, etc. Espectacular, me encanta, muy bueno. Gracias. Aparte, es, muy claro y enfocado, me pareció espectacular. Yo me fui anotando algunas cosas Ujú. que me gustaría preguntarte sobre también tu experiencia de trabajo, tomando como también el orden del cual vos hablaste. Primero, solamente aclararle a la gente que, o sea, estas buenas prácticas, estos autores y personajes para leer y películas, etcétera, después vamos a enviar, vamos a hacer como un correíto y enviar todo para que la gente sepa y no se pierda con ninguno. Vos hablaste cuando mencionabas el tema me quedé con esto de economía comportamental y cómo vos lo podés observar en la realidad. Entonces quería preguntarte si en este contexto, ¿no?, de situación de crisis, y por ejemplo yo pensaba en hace poco salió capaz que estaban como en varios lugares, que apenas se levantó la cuarentena obligatoria en China, si no me equivoco, la marca Hermès facturó en un solo día como 3 millones de dólares. Y yo me imagino, porque vos dijiste, claro, la gente que en este momento no toma decisiones, no es que estás en un espacio listo, cerrado, sin ningún, este, sin ningún factor de afuera. Me imagino que en esta situación, ¿cómo, cómo se trabaja con esto, con este concepto de economía comportamental sin ser oportunista? Yo creo que, a ver, la economía comportamental tienen que pensarla como si fuese una herramienta. Y las marcas y el tono de marcas y las acciones es cómo utilizamos la herramienta, digamos. Un martillo puede servir para colgarle un cuadro o para romperle la cabeza a una persona. Claro, Es obvio. la realidad. Entonces, hay ciertos bias, digamos. El mismo concepto que hace que la gente vaya y compre toda la cantidad de cosas que compraron para entrada en China, en Wuhan, es el mismo concepto que hace que la gente se atiborre de De papel higiénico, sí, total. solamente la necesidad de no quedarse afuera, básicamente, y de Sí, pensar, hay algo que me estoy perdiendo. Es algo claro. irracional,
solamente decir como, pero no, pero esta persona está llevando papel higiénico, yo también tengo que llevar papel higiénico. Sí. Es sentido común, además que hay algunos bias específicos que tienen que ver con, está el efecto de Dunning-Kruger, que es algo que afecta muchísimo en este momento. El efecto de Dunning-Kruger lo que dice es que mucha gente piensa que sabe más de lo que realmente piensa. Ejemplo, presidente Trump, por ejemplo. Claro. Entonces el tipo cree que sabe absolutamente todo, y eso es complicado, digamos. Claro. Entonces, hay muchísima bibliografía para leer, yo les voy a dejar una Sí, cosa. está buenísimo. Si vos también nos vas dejando ahí también como en los comentarios, esto, bueno, hablaste de Tom Wolfe, hablaste de esta peli, de Big Short y como algunas cositas que por ahí está, buenísimo. Acá yo les estoy, esta es una guía muy extensa para leer con calma. Yo lo que les voy a pasar es, a ver, que lo tengo acá, es una página web, déjame ver, voy a tener que hacer una. Yo pensaba también en estos efectos de lo que vos comentabas también de cómo funciona también en esto el consumidor, la cabeza del consumidor, que es, yo estoy viendo que todo el mundo está comprando papel higiénico, entonces siento que tengo que ir a comprar papel higiénico y así es como esa espiral de... se empiezan a formar como esos vicios también, esa espiral que finalmente lo que hace es que termine quedando, desabasteciendo el mercado. Entonces creo que también ahí es importante desde la comunicación empezar o sea, hacer una comunicación responsable sobre todo en estos momentos, ¿no? Acá yo les voy a pasar una linda app que la pueden utilizar en su celular, lo pueden guardar como si fuese, si están en situación de Android también lo pueden hacer, pero en iPhone pueden dejarlo como marcador y funciona como una linda forma de tener pocket biases, algunos bias, por ejemplo, que esto, imaginamos cosas y las personas con las que somos más familiares nos creemos que son mejores que aquellas que... O sea, básicamente lo que nosotros sabemos, yo creo que mi hermano es mejor jugador de fútbol que tu hermano porque yo lo conozco a mi hermano, básicamente. Y eso como nosotros lo podemos utilizar para diferentes cosas, digamos. Y tenemos todos los tipos de bias que nosotros tenemos. Hay uno muy simple que nosotros tenemos, que ¿vieron el meme? ¿Viste el meme ese en el que agarran los ojitos chiquititos y se los ponen a las cosas? Son como los ojitos chiquititos que tienen las bolitas y les ponen a diferentes cosas, a teléfonos, a celulares y demás. Y nosotros pensamos que es una persona porque tenemos un bias de nosotros mentalmente, estamos condicionados a querer esto que se llama antropomorfismo, a darle figura humana a todo ese tipo de cosas. Entonces eso sirve para hacer dibujos, hay cuestiones que tienen que ver con el efecto del tren, que, por ejemplo, el efecto del tren, el Bad Bowen Effect, es exactamente lo que sucede con con el papel higiénico. Que nosotros adoptamos más una creencia mientras más gente haya en esa creencia. Es lo que explica la religión, básicamente. Entonces es importante, sí, también es un concepto de sociología. Por eso son los bias de Behavioral Economics. Lo que hicieron es, le pusieron algo más pragmático. La sociología es la matemática de la economía comportamental. Si la economía comportamental es la física. Sociología es como muy allá arriba. Ahí justo Gabriel está haciendo una pregunta, dice, de repasarle por qué de los datos al final de la estrategia. Esto de, claro, cuando hablábamos de, imagino, ¿no? Entonces, esto de data driven, Sí. que hablábamos esto de hipótesis y tesis, ¿no? Sí. Que tiene que ser todo pensado a través de los datos. A lo que voy, Gaby, es para que se entienda un poco mejor. Uno puede tener un montón de datos al principio, ¿ok? Pero los datos no van a formar la estrategia, te van a ayudar a tener una mejor intuición de la estrategia. Para lo que realmente te sirve cuantificar y pensar en datos es a la hora de ver si la estrategia fue efectiva o no. Porque no hay ninguna función matemática, ninguna función matemática para poder agarrar y decir, esto es una estrategia correcta. No existe. O sea, por lo menos
no en los campos que requieren cierta interacción con el ser humano y toda su irracionalidad. Sí. Puede ser puesto todavía en esta ocasión. Para mí tocaste un tema muy interesante cuando hablas de intuición y datos, y en un momento hablaste ese de gut feeling, esa sensación que a vos te sale de la panza y que vos decís, yo creo que para mí esto debe ser de esta manera, porque es como lo aprendí, como lo siento, como mi grupo, como mi entorno lo ve, y esto creo que también es como un trabajo importante con el resto de los equipos con los cuales vos hoy estás, por ejemplo, desarrollando una estrategia, que es, ¿cómo haces vos para armar, para generar esa sinergia y que las personas entiendan que está ok esa intuición, ese gut feeling, pero tiene que ir también acompañado de datos, porque finalmente... cuando después, si tienes que presentarlo, ¿no?, a los equipos de marketing y todo, van a querer o sea, yo quiero el hecho, o sea, necesito también que vos me demuestres con datos que esto que yo estoy diciendo acá... Esa es justamente la parte divertida y donde tiene que haber equilibrio. El gut feeling, lo interesante, dos libros les voy a dejar para leer, uno que se llama Thinking Fast, Thinking Slow. Gran libro. Y una cosa interesante, básicamente se lo sintetizo en el dato boludo de que hay más neuronas en el estómago que en el cerebro, básicamente por cómo evolucionamos. Y literalmente es eso. A lo que voy con la necesidad de tener intuición, y por eso es intuición informada, es que tiene que tener información. La diferencia entre información y dato es muy fácil. Es el análisis, sí. Exacto, digamos. Por eso la información ya tiene análisis. No es que uno lo recaba, sino que dice, por acá va la estrategia. Entonces, por acá va la estrategia, y después dice, bueno, mira, tengo todos estos pedazos de información para justificarlo. Pero es una hipótesis. Cualquier estrategia, cuando está siendo formada, es una hipótesis. No se sabe si va a funcionar o no. Meramente porque es eso, porque todavía no está puesta, no está ejecutada. Sí. Una vez que se ejecuta es que nosotros tenemos que recabarle los datos duros para decir, che, esto funcionó o no. Conseguí el 25% más de market share que quería o no. Y eso es un dato cerrado, y eso lo que nos hace es probar si lo hicimos o no bien la estrategia. Claro. Pero la estrategia misma, nosotros que hicimos, ya viene informada por todos los datos que recabamos. Recabamos datos de contexto, de nuestro estado actual, del estado al cual queremos llegar, etcétera, sí, etcétera. Los actores que van a formar parte de la estrategia per se, que es algo importantísimo. Entender también quién va a ejecutarlo. A mí me quedaba pensando con esto que decías vos, ¿no?, de la intuición y de hacerlo informado también, porque creo que acá, y retomo lo que hablábamos al principio, de cómo es este crecimiento, o sea, de cómo vos te vas formando a lo largo de la profesión, que tiene que ver con esto de también cómo pensar los peores escenarios. Y yo creo que esta cuestión que cada uno tiene de empezar a ver, de ver la realidad, como decís vos, fíjense cómo funcionaron otras estrategias para así aprender. Entonces es, bueno, si hoy estoy proponiendo esto, tengo que pararme también como abogado del diablo y decir por dónde le puedo pegar. Creo que también es un buen ejercicio, ¿no? Es como decir, bueno, este también puede ser el peor escenario. Voy a ir acá, Juan Pablo dice, hablaste información al comienzo, como los cimientos, ¿cuáles son hoy las mejores maneras de tomarlos? Si siguen siendo las encuestas, Big Data, si tenés una respuesta sobre eso. Mi sensación, quizás me equivoco, pero mi sensación es que depende también del caso, digamos. Hay momentos en donde sirve básicamente hacer un etnográfico e ir a ver, digamos, por ejemplo, hace poco me tocó trabajar con una marca que se llama Milo, que es como un Nesquik o un Toddy de acá de Colombia, que es como, lo aman y lo adoran, no lo entiendo, es horrible para mí, porque aparte dejan los grumos, en fin. Esta gente come pizza con piña, así que ni idea. Amo la pizza con ananá. Pero para entender cómo funcionaba, a mí me sirvió mucho más ir a las casas de personas en particular y ver cómo las madres utilizaban eso en el día a día a la hora de hacer la lonchera a los niños.
Claro. Y digo madres porque no solamente madres, porque Colombia es un país mega machista, en fin, pero bueno. Entonces ahí no me servía mucho más hacer un etnográfico. Otras Claro. veces me sirve muchas más hacer una encuesta y otras veces me sirve entender Big Data, digamos. No sé, uno de los últimos trabajos que hice para Ogilvy fue justamente una cosa que llamaba A Year to Share, y donde encontramos el dato y nos parecía interesante que durante todo el año la gente buscaba respuestas diferentes para las mismas preguntas. Entonces, por ejemplo, en febrero, por ejemplo, buscaba cómo hacer una sorpresa de Valentín y cómo pasarla bien solo en San Valentín. El día del orgullo gay era cómo apoyar a los gays y por qué los gays están mal. Entonces Claro. siempre buscaban respuestas diferentes a preguntas similares, excepto en diciembre, donde toda la gente buscaba exactamente lo mismo, Navidad. Claro. Entonces con eso hicimos un coso para Coca-Cola, y ahí agarramos las billones y billones y billones y billones de búsquedas que tiene Google, donde Sí. literalmente una de cada 5 preguntas que se le hace a Google es una pregunta que nunca se hizo antes. Entonces ahí manejamos una cantidad exuberante de datos. Creo que el lugar de donde vos sacás la información va a depender completamente de para qué estás aplicando la estrategia y exactamente a dónde querés llegar. Claro. Si querés vender, no sé, más no sé, mi Germu tiene farmacias. Entonces, si mi Germu quiere vender más condones de una marca determinada, le hace más sentido hacer una encuesta alrededor de donde ella está que mandar una encuesta a nivel nacional, Sí. o le hace mucho más sentido hablar inclusive con los mismos vendedores para entender exactamente cómo le están pidiendo esa marca de condones o por qué no las piden, que hablarle directamente, no sé, a buscar los datos de venta de esa marca per se. Creo que Claro. tenemos que empezar a entender eso, que hay que ajustarse también. Esto también me gusta lo que vos mencionás, porque creo que tiene que ver con, ojalá, y esto a lo mejor no sé si a vos te pasa también dentro de la profesión, ojalá tengamos el tiempo como estrategas de poder recabar todos esos datos, ¿no? Porque muchas veces en los briefs o en los proyectos que nos llegan, tenemos, no sé, una semana para presentarlo. Y es muy difícil generar ese volumen de datos que decís vos y con esa profundidad con un tiempo corto. Entonces, yo digo, como recomendación, siempre también menciono en las clases que es necesario desde nuestro lugar como profesionales hacerle entender a nuestros clientes en ese momento, a las agencias con las cuales estamos trabajando, que hay ciertas cosas que necesitan tiempo. Y Sí, creo que, no sé si a vos te ha pasado de tener que entrenar también la la paciencia. paciencia, sí, sí. Sí, es que si vos querés si vos tenés si vos querés una estrategia de 5 minutos, vas a tener una estrategia de 5 minutos. Es así. O de una Sí, semana es una semana. sí, sí. Cuando me tocó trabajar para la estrategia de reposicionamiento de Quilmes en Argentina, fueron literalmente 6 meses de solo estrategia, ni una pieza por Claro, día. Solo 6 meses de pensar estrategia. Pero bueno, porque es una agencia particular y ellos sabían controlar al cliente. En realidad no pasa eso. Me ha tocado no hacer pasa. estrategias en 2 semanas, en una semana. Y ahí viene también un poco la viveza criolla y esto de entrenar la intuición. ¿Cómo entrenar la intuición? Decís, bueno, si yo trabajo para X marca, o trabajo para X producto, o trabajo para X servicio, o hago estrategias para Z o W cosa, tengo que estar informado todo el tiempo Sí, respecto a eso. Entonces, yo sé que hago estrategias para wallets digitales, y a mí me gusta el mundo cripto y hago estrategias para startups de cripto. Entonces, tengo que estar informado todo el tiempo de cripto, cosa que me ahorro un par de pasos el día de mañana cuando tengo que hacerlo. sí. Obviamente hay un tiempo finito para todo lo que podemos hacer, y ahí es donde viene también todo lo que tiene que ver con tener criterio. Sí. Eh, pero sí, la realidad es que también tenemos que aceptar que es preferible que esté hecha a que nos quedemos pensando. La estrategia perfecta no existe. Sí. Es real, no existe. Y te hago una consulta más también. Vos en un momento mencionabas ponías en contraposición a la estratega y al planner.
Ujú. y que la necesidad de ser estratega y no solamente pensar en el planeamiento de medios, en decir, bueno, esto se va a estar aplicando a estas dos plataformas. Entonces, ¿cómo haces vos para trabajar con equipos que hoy ya tienen acuerdos de medios? No sé si te ha pasado. Hay, por ejemplo, no sé, empresas que ya tienen determinados acuerdos de medios, no sé, tengo comprado X cantidad de espacios en LinkedIn, tengo comprados cantidades de espacios en Spotify y en, no sé, en Waze y quizás en alguna otra plataforma. Entonces, cuando vos presentás tu estrategia, quizás no incluye esos canales. Entonces, ¿Cómo haces para juntarlos, y hay dos formas muy, muy pragmáticas de hacerlo. Si el ejemplo que vos decís específico de agencias de publicidad, en el cual yo presento una estrategia y no incluye los canales que ya tienen precomprado el cliente, hay dos cosas para hacer. Una, meterlos en la estrategia y darle algún valor dentro de lo que Bien. nosotros decir como, bueno, está bien, metiste Waze, bueno, podrías, considerando la estrategia core, esto bajaría de esta forma, que no debería ser complicado si nosotros ya tenemos pensada bien la estrategia. Es solamente entender cuál es, como decía McLuhan, en el medio de ese mensaje, entender cuál es la forma y lenguaje de ese medio en particular, y aplicar ese filtro, entre comillas, a la estrategia que nosotros tenemos y bajarla. Perfecto. Sí, La más fácil, es agarrar y decir, bueno, me adapto y brifeo a mi equipo creativo, si es que tengo equipo creativo, o ustedes mismos, digamos. Yo ahora hago literalmente video moods en Keynote. O sea, aprendí a utilizar Keynote para hacer video moods, de verdad. Se puede hacer, no es difícil. sí. Sentarse nada más. Y la otra, que a mí me parece mucho más interesante, pero requiere un poquito más de tiempo, tiene que ver con, bueno, ya que tenemos estos medios y nosotros no los manejamos, lo que podemos hacer es empezar a hacer A/B testing de un montón de mensajes para darle estos pequeños, no alteraciones, pero pequeños tweaks o pequeños ajustecitos a la estrategia. Un A/B testing, para las personas que no saben, es decir, yo voy a probar un mensaje a un grupo de gente y a otro grupo de gente similar le voy a probar este mensaje. Y a partir de eso mido a cuál mensaje le fue mejor. Hay muchísimas formas de hacerlo, a mí me encanta hacer ese tipo de experimentos porque es una forma data-driven, informada por datos, de entender si funciona mejor algo, una cosa o la otra. Entonces, lo que decimos es ponerle que nosotros, un ejemplo, nosotros teníamos una estrategia que no incluía publicidad en Instagram Stories. Incluía contenido, pero no incluía publicidad en Instagram Stories. Ok, perfecto. Era solo orgánico, era... Un evento orgánico y de repente Okay. teníamos que meter publicidad en Instagram Stories. Bien. El objetivo que se había puesto en la agencia de medios, obviamente, porque querían ganar más plata, era CTR, Click-Through Rate. Agarrar y decir, ni siquiera Click-Through Rate, compra. Querían hacer compra por Instagram Stories, que no sé si saben, pero no es complicado, pero es difícil. La gente casi no compra tanto por ahí. Sí. Tiene intención, le baja el píxel, en fin. Entonces lo que dije es, bueno, perfecto, está bien, pero hagamos un paso anterior y déjame a mí hacer mediciones para el paso anterior. Déjame hacer pequeñas modificaciones al copy, al diseño, para ver de qué forma puedo hacer que la gente más haga el swipe up. Claro. Entonces, cambiaba la foto que aparecía y colocaba directamente el producto, o a veces colocaba directamente el número de la oferta, o a veces colocaba directamente solamente el logo de la marca, en este caso era una marca muy conocida, entonces era solamente, puedo comprar por acá, listo. Claro. Entonces, a esa forma, nosotros decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros utilizar eso a nuestro favor? Y en este caso, para nosotros es decir, bueno, a lo mejor Instagram Stories, lo que podemos hacer, estamos viendo que está teniendo buen tipo de conversión o buena cantidad de gente que va a la página, de esta forma podemos alterar un poco el rol de Instagram Stories. O podemos agarrar y decir que tenemos un nuevo tipo de mensaje que queremos llevar. Claro. Mejor utilizamos ese canal que no sabíamos para mostrar tres atributos del producto y decimos, che, este atributo del producto está funcionando acá, capaz que lo podemos probar en otro lado y a lo mejor pues podemos ir elevándolo. Es como hacer pequeñas pruebitas y después lo vas como graduando y decís, a lo mejor el día de mañana me toca hacer una activación solamente llevando adelante esta característica del producto.
Para esto que vos decís para mí es clave el A/B testing porque no solamente requiere que vos estés informado sobre cómo funcionan las plataformas y que esto también es como para quienes quieren trabajar como estrategas digitales, es prácticamente su deber estar informados de cómo digamos, las plataformas no solamente desde el lado orgánico, sino también desde el lado del negocio, sobre todo. Entonces, esto que vos decías de voy a pensar la creatividad adaptada a la plataforma. Waze tiene una forma muy específica de mostrarte mensajes publicitarios, Instagram tiene otras, no sé, Twitter tiene otras. Entonces y esto que vos mencionabas también de los KPIs, de bueno, por suerte, o sea, no solamente tiene que ver con el conocimiento de uno, sino que también las plataformas hoy están preparadas para mostrar más el anuncio que está performando mejor. Entonces, si vos hiciste una buena creatividad, como decías vos, a este le cambié el copy, a este le cambié la imagen, estoy mostrando los dos, automáticamente ya muchas plataformas lo que van a hacer es, van a ver que este, con el copy cambiado, es el que mejor, funciona mejor y lo va a mostrar más, lo va a tirar un poquito más a la plataforma. Entonces yo creo que ahí también entra esto de sentir curiosidad por entender cómo funcionan los lugares a los cuales nosotros vamos a salir a comunicar. Y creo que también esto es como una sugerencia para eso, para los que quieren trabajar en eso, o sea, pensar que las plataformas también nos ayudan a llegar a ese objetivo de negocio. Bueno, ya estamos como a las 12. Vamos a cerrar si querés. Había dos preguntas. Una, Cintia dice cuál sería la mejor estrategia que has visto, y después Lola dice qué métodos de investigación cualitativa se pueden usar y serían los mejores en este contexto de COVID-19. Si querés, no sé si hay tiempo, si vos tenés tiempo de responder las dos o elegimos. No, métodos de investigación cualitativa, hay una cosa que me encanta hacer, que es una boludez, que la descubrí trabajando para un pitch que hace bastante, creo que 2 años, que es simple, es agarrar y mandar 5 preguntas a gente que vos conozcas o no conozcas por WhatsApp y que te la respondan en video selfie. Mira. 5 preguntitas chiquititas, agarrás y decís como cosas. Y una forma también de agarrar y probar cualitativamente, algo de probar, una forma de probar cuantitativamente una característica cualitativa, es agarrar y colocar frases que representen lo que vos querés probar y que les pongas a la gente qué tan de acuerdo estás o qué no tan de acuerdo estás con esa frase. Sí. Entonces, los errores son solamente una forma de generar experiencia. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Mandás una encuesta y más o menos tenés una sensación de para dónde está yendo el proceso. La mejor forma en este momento. Esto también es una gran herramienta, si se pueden dar el lujo y consiguen la gente que quieran hacerlo, porque también es importante ver a la gente a los ojos. Claro. ¿Estás sesgando, Lola? Sí, y solo sí le das a la gente. En la elección de las personas a las cuales se la mandás es donde está justamente tu sesgo. Sí, ese sesgo, sí. Entonces agarrás y no le mandás, obviamente no le vas a mandar a tus amigos publicistas o tus amigas de marketing, Sí. no le mandás a tu tía o a la amiga de tu tía. Claro. Es en la selección donde tenés que eliminar los sesgos, por eso es importante también estudiar economía comportamental para entender los propios sesgos que uno tiene. No, y además acá también está bueno pensar que en realidad tiene que ver con los recursos con los cuales vos contás. Ojalá tuviéramos un equipo de research atrás donde podemos armar un universo que sea acorde a la muestra, que haya una muestra acorde al universo. Ojalá que podamos tener todo así, pero bueno, a veces es como medio complicado. Pero bueno, y alguna estrategia como para cerrar, algo que te haya gustado mucho y que digas, ojalá empiecen a leer por acá. De comunicación, para mí, marcas como Everlane o como... Everlane. Everlane es una marca iniciada por 2 exalumnos del MIT que tiene, te estoy hablando del 2015, si no me equivoco, tiene una forma de pricing honesto, donde te muestran en la página cuánto le salió a hacer la remera, cuánto le salió la mano de obra, cuánto le salió el shipping y todo eso, y te dicen, nosotros estamos ganando esta cantidad de plata. Y me parece que es algo maravilloso porque está muy bien hecho, o sea, pero es vertical a todo, esa es una buena estrategia de marketing, no de comunicación. De comunicación, para mí, Burger King está entre las mejores marcas, Pornhub para mí también es una gran marca desde el punto de vista de la estrategia de marketing que tienen. Sí, yo la menciono también mucho en la cuenta de Twitter. El manejo que tienen de Twitter es muy bueno.
Y todas las acciones que piensan, de Dirty Spawn Ever, a liberar Pornhub, Premium para todo el mundo. Es una marca que entiende muy bien su tono de voz. Y en cuanto a estrategias un poquito más grandes, para mí el partido que tiene el Liverpool contra el Barcelona en la vuelta de la Champions League es una clase magistral de cómo hacer una estrategia. Porque los tipos ganaron a pesar de haber cosas, y es una clase magistral de estrategia. Me encanta. Me parece que es como una de las cosas más grandes que hay en cuanto a estrategias así un poquito más grandes. Pero me parece que sí, Everlane Marketing, Burger King Comunicación y el partido de Liverpool como estrategia. Y mirá que soy re barcelonista, ¿eh? No, igual me parece espectacular la apertura también de ejemplos, porque eso hace que también como profesionales de la comunicación empecemos a mirar las cosas de otra manera. Para mí eso también es un gran aprendizaje. Bueno, ahí Lola contestó, hago ese disclaimer que ya hablaba en relación a las preguntas. Ok, sí, es cierto. Hay que pensar cuando uno hace preguntas y eso, hay que ponerlas de la mejor manera para que no traten de ser Sí, que no tengan ese sesgo. Bueno, muchas gracias. Para mí estuvo súper interesante y me encanta esta conversación que tuvimos. Ojalá el resto de la gente también que se haya llevado un montón este aprendizaje y todo. Nosotros esto que vimos hoy con Edwin lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y así que lo van a poder chequear también todo y llevarse todo este aprendizaje, pero bueno, te agradezco un montón, un montón, un montón. Y bueno, después ahí están, Mónica, Edwin compartió también su cuenta de Twitter, así que pueden escribirle por ahí y todo. Creo que tengo los Sí. cosas abiertos. Sí, los tengo abiertos. ¿Los tenés abiertos? Perfecto, loco sombrero. Así que bueno, muchas gracias y abrazo allá, Colombia. Stay safe. Sí, vos también. Bueno, beso grande a todos. Chao, 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 gracias a todos.